Muy buena tarde, licenciada Fidelia Hernández Rodríguez y compañeros presentes. Somos el equipo número 4. Actualmente cursamos la licenciatura en Derecho. El motivo de esta exposición es para presentar el examen final de la materia Derecho Penal 2. Mi equipo, conformado por los siguientes integrantes: Berta Natalie Pacheco Sánchez, María de los Ángeles López Correa, Luis Manuel Pérez Becerra, José Benito Cázares Salazar y un servidor, Carlos Ángel Alcalá Montero. Les dejo con mis compañeros, los cuales les expondrán los subtemas correspondientes. Buenos días, licenciada y compañeros. Soy José Benito Cázares Salazar y pertenezco al equipo 4. El tema del que les voy a hablar es el relacionado a delitos contra el patrimonio. Para empezar, vamos a hablar del robo. El robo es un delito del fuero común. Esto significa que, por regla general, su persecución corresponde a las autoridades de los estados de la República y la Ciudad de México, y a su vez se castiga bajo las respectivas legislaciones. Conforme a la legislación federal, el robo simple se castiga con 2 años de prisión. Sin embargo, la sanción del robo depende de lo que se robe, como para el caso de robo de material radioactivo, robo de ganado o de hidrocarburos, de la cuantía, el valor de lo robado y de las condiciones en que se realiza el robo, si es con violencia, si se mete a la casa de la víctima, si es con engaño, si el ladrón trabaja para la víctima, etc. En el Código Penal para el Estado de Veracruz, en su artículo 202 dice: a quien con ánimo de dominio, lucro o uso se apodere de una cosa mueble, total, parcialmente ajena, sin consentimiento de quien legalmente pueda disponer de ella, se le sancionará de la siguiente manera. Fracción 1. Si el apoderamiento fuere con ánimo de dominio o lucro y el valor de lo robado no excediere de 100 días de salario, pero no de 500 días de salario. La sanción será de 4 a 7 años de prisión y multa hasta de 400 días de salario. Cuando excediere de 500 días de salario, la sanción será de 7 a 12 años de prisión y multa hasta de 350 días de salario. Para estimar la cuantía de robo, se entenderá únicamente al valor de cambio de la cosa robada. Si éste no pudiera determinarse o por su naturaleza no fuere posible fijar su valor o cantidad, se aplicarán de 6 meses a 5 años de prisión y multa hasta de 200 días de salario. Y fracción 2. Si el apoderamiento de la cosa se llevó a cabo con ánimo de uso, se impondrá prisión de 6 meses a 4 años y multa hasta de 75 días de salario. Además, el responsable pagará al ofendido como reparación del daño el doble de alquiler o arrendamiento de la cosa usada. En atención a la descripción del robo simple, se entiende cometido el robo una vez que el ladrón se apodera del bien, sin importar si logra o no llevárselo. Tal es el caso de los ladrones que en los supermercados que son atrapados en la puerta, a quienes al pasar la línea de cajas ya se les tiene por infractores, pues es aquí cuando ocurre el apoderamiento. Abigeato. El abigeato es un delito tipificado en algunos códigos legales y que constituye en la comisión de hurto o robo del ganado. El abigeato es un delito punible y estipulado en muchos códigos legales de la mayoría de los países ganaderos, y que consiste en el robo o hurto de ganado o animales domésticos, principalmente caballos y vacas, aunque también se da en ovinos. Según el artículo 210 del Código Penal del Estado de Veracruz, comete el delito de abigeato quien por sí o por interpósita persona se apodere de ganado en consentimiento de quien legalmente pueda disponer de aquel o darlo. 2. Disponga para sí o para otro de ganado del que se le haya transmitido la tenencia y no el dominio. O 3. Sacrifique ganado sin el consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo. Al responsable de este delito se le impondrán de 6 a 12 años de prisión y multa hasta 300 unidades de medida y actualización, pero si el apoderamiento, disposición o sacrificio a los que se hace referencia en las fracciones anteriores fuere de ganado bovino o caballar, se impondrá de 6 a 15 años de prisión y multa hasta de 300 unidades de medida y actualización. Artículo 210 bis. Las sanciones previstas en el artículo 210 de este código se agravarán hasta en una mitad más si en la comisión del delito ocurre alguna de las circunstancias siguientes. Fracción 1. Sea realizado por 3 o más personas.
2. Sea ejecutado con violencia. 3. Sea cometido en horarios nocturnos. 4. Si el sujeto activo tuviere o hubiese tenido relación laboral con el propietario del ganado. 5. Si el sujeto activo tuviera relación de parentesco o cualquier grado con el propietario del ganado. 6. Sea realizado por un servidor público municipal, estatal o federal, o por integrantes de instituciones de seguridad pública. 7. Si el sujeto activo se valiere de un desastre natural, una emergencia, disturbio civil o desorden público. 8. Si el sujeto activo se valiere de una discapacidad, enfermedad o vulnerabilidad del ofendido. 9. Si el que lo cometa se hiciera pasar por autoridad. 10. Cuando el ganado fuere de registro para el mejoramiento genético. O 11. Cuando el sujeto activo fuera integrante de una asociación o unión de productores ganaderos o empleado de estas. Abuso de confianza. El abuso de confianza es un delito en el que el delincuente abusa de la confianza depositada por la víctima. Uno de los abusos de confianza más comunes es la apropiación indebida de bienes, aprovechando que la víctima le concede el uso o la tenencia de dicho bien. Algunos ejemplos pueden ser prestar servicios sin documento de por medio, como convenio o contratos por la confianza depositada y estos no ser remunerados, prestar un vehículo u otra propiedad a un vecino, un empleado que hace mal uso de un negocio o del nombre de este, un supuesto vendedor que toma el dinero, promete entregar el producto y no lo hace, no devolver un bien prestado. Es considerado como un delito patrimonial asimilado al robo, solamente que en este delito, en la legislación mexicana, está compuesto por 3 elementos que lo distinguen del robo, los cuales son la entrega de un bien mueble, ello en virtud de la confianza generalmente es depositada en un familiar o amigo, o de un contrato que no transfiere el dominio, que la confianza haya sido alcanzada con fines distintos al de disponer de lo ajeno y que el acusado disponga de los fondos para otros objetos distintos de los indicados, sabiendo que no le pertenecían. Por extensión también suele aplicar en las situaciones que normalmente no constituyen delito, aun cuando de por sí son normalmente censurables por motivos de ética y valores. El Código Penal para el Estado de Veracruz, en su artículo 213, a quien con ánimo de dominio, lucro o uso en perjuicio de tercero disponga para sí o para otro de un documento que importe obligación, liberación o transmisión de derechos o de cualquier otra cosa mueble, total o parcialmente ajena, de la cual se le haya transferido la posesión derivada, se le impondrán: fracción 1, trabajo en favor de la comunidad de 1 a 4 meses y multa hasta de 90 días de salario, si el valor de lo dispuesto no excede de 50 días de salario o no es posible determinarlo. 2. Prisión de 6 meses a 3 años y multa hasta de 200 días de salario cuando el valor de lo dispuesto exceda de 50 pero no de 300 días de salario. 3. Prisión de 2 a 5 años y multa hasta de 500 días de salario cuando el valor de lo dispuesto exceda de 300 pero no de 750 días de salario. O 4. Prisión de 5 a 12 años y multa hasta de 700 días de salario si el valor de lo dispuesto excede de 750 días de salario. Retención indebida de cosa mueble. El delito de apropiación indebida se comete cuando una persona se adueña de una cosa que le ha sido confiada pese a tener la obligación de devolverla, causando un perjuicio patrimonial a su legítimo propietario. El Código Penal para el Estado de Veracruz, en su artículo 215, establece que se sancionará con prisión de 2 a 5 años y multa hasta de 500 días de salario a quien, teniendo la posesión derivada o la tentación subordinada de una cosa mueble ajena con obligación de entregarla a quien tenga derecho a recibirla en tiempo y lugar determinado, no lo hiciere habiendo sido legalmente requerido para ello. Este delito se perseguirá por querella. Elementos del tipo del delito. Debemos diferenciar 5 elementos que integran el delito de apropiación indebida. El autor del delito obtiene una posesión legítima que transforma posteriormente en ilegítima. Este dinero, cosa, mueble o efectos, etc., debe estar en posesión de una persona que posteriormente esté obligada a devolverlo. Apropiación significa incorporar al patrimonio propio lo que se recibió en posesión y que se debía devolver. Quien comete el delito debe tener ánimo de lucro justamente en ese momento donde la posesión que era legítima se transforma en ilegítima. La conducta debe ser perjudicial para otra persona.
Un ejemplo de delito de apropiación indebida sería negarse a devolver un coche de alquiler tras acabar el periodo contratado. Tenemos claramente dos formas de que se comete el delito de apropiación indebida. Cuando una persona deja algo a otra, objeto, dinero, etc., y ésta se niega a devolverlo pese a tener la obligación de hacerlo. Mismo caso que el anterior, pero en este último, la persona que tiene la obligación de devolver el objeto, dinero u otra cosa que le dejaron diga que nunca lo ha recibido. Fraude. El fraude es un acto ilegal realizado por una o varias de las personas físicas o jurídicas que se encargan de vigilar el cumplimiento de contratos públicos o privados para obtener algún provecho perjudicando los intereses de otro. El fraude se caracteriza principalmente por la utilización del engaño para obtener algún beneficio en perjuicio de otra persona o institución, como una empresa o el Estado. Artículo 216. A quien engañando a alguien o aprovechándose del error en que se halle, obtenga para sí o para otra alguna cosa total o parcialmente ajena, con ánimo de dominio, lucro o uso, o cause a otro un perjuicio patrimonial, se le sancionará con trabajo en favor de la comunidad de 1 a 4 meses o multa hasta de 50 días de salario cuando el valor de lo defraudado no exceda 50 días de salario. Prisión de 6 meses a 3 años y multa hasta de 200 días de salario cuando el valor de lo defraudado exceda de 50 pero no de 300 días de salario. Prisión de 2 a 5 años y multa hasta de 500 días de salario cuando el valor de lo defraudado exceda de 300 pero no de 750 días de salario, o prisión de 5 a 12 años y multa hasta de 700 días de salario si el valor de lo defraudado excede de 750 días de salario. Administración fraudulenta. Un delito de administración desleal tiene lugar cuando una persona se excede en las facultades que le habían sido cedidas de administrar un patrimonio ajeno, causando así un perjuicio en dicho patrimonio administrado. Un delito de administración desleal consiste en que una persona se excede en las facultades de administración de un patrimonio ajeno. ¿Qué requisitos se necesitan para poder aplicar un delito de administración desleal? El sujeto activo o persona que cometa el delito ha de tener la facultad de administrar un patrimonio ajeno. Dicha facultad de administración ha de tener origen en la ley, encomienda de la autoridad, un negocio jurídico que hubiera sido acordado por las partes. El administrador ha de infringir los deberes genéricos de lealtad de todo administrador. El tipo penal exige también unas consecuencias finales del hecho, es decir, que además de abusar de las facultades de administración, se ha de causar un perjuicio al patrimonio del administrado. Artículo 218. Comete el delito de administración fraudulenta quien, teniendo a su cargo la administración o el cuidado de bienes ajenos, perjudique al titular de estos con ánimo de dominio, lucro o uso, en beneficio propio o de tercero, mediante la realización de cualquiera de las acciones siguientes. Fracción 1. Altere las cuentas o condiciones de los contratos. Fracción 2. Simule operaciones o gastos o exagere los que hubiere hecho, o 3. Oculte o retenga valores o los emplee indebidamente. Este delito se sancionará de la misma forma que el fraude genérico, atendiendo el beneficio obtenido o al perjuicio causado, conforme a la cantidad que resulte más elevada. Insolvencia fraudulenta en perjuicio de acreedores. Artículo 219. A quien artificiosamente se coloque en estado de insolvencia con el objeto de eludir las obligaciones que tenga frente a sus acreedores, se le impondrán las sanciones previstas para el delito de fraude, conforme al valor de las obligaciones incumplidas. Por mi parte es todo, agradezco mucho su atención. Hola, cordiales saludos a todos. Soy Natalie Pacheco y trataré de resumir este tema lo más posible. Para comenzar, tenemos las operaciones con recurso de procedencia ilícita. Bueno, México acumula múltiples redes de comercio ilegal, generando no solo un sistema económico alternativo y una cultura de corrupción, sino procesos que han resultado en convivencia violenta y graves violaciones a los derechos humanos. El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita es el que resulta del uso de cualquier tipo de bien que sea obtenido por la comisión de algún delito, siendo este el principal ilícito cometido por empresas o grupos de poder dedicados al lavado del dinero. En el Código Penal Federal
en el artículo 400 bis nos dice: se impondrá de 5 a 15 años de prisión y de 1.000 a 5.000 días de multa al que por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas: adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, transporte o transfiera dentro del territorio nacional de este hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita con alguno de los siguientes propósitos: ocultar o pretender ocultar de dichos recursos o alentar alguna actividad ilícita. El otro tema es referente a la violencia familiar. La violencia familiar es aquel acto de poder u omisión intencional, recurrente o cíclico dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional, sexualmente, económicamente, patrimonialmente o contra los derechos reproductivos a cualquier miembro de la familia dentro o fuera del domicilio familiar, que tengan parentesco o lo hayan tenido por afinidad civil, matrimonio, concubinato o mantengan una relación de hecho y que tiene por efecto causar daño. La tranquilidad de las personas puede ser violentada mediante agresiones físicas como golpes y malos tratos, agresiones verbales como insultos y ofensas, abandono, que consiste en no dar los cuidados que requiere cada miembro de la familia por su condición, o cualquier otra conducta que cause un daño físico o emocional. En el Código Penal Federal, en su artículo 343 bis, nos define: a quien cometa el delito de violencia familiar se le impondría de 3 a 7 años de prisión y perderá el derecho de pensión alimenticia. Asimismo, se le sujetará a tratamiento psicológico especializado. Ahora el otro tema es el incumplimiento de la obligación a dar alimento y abandono de familiares. El delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias respecto de las hijas e hijos se perseguirá de oficio y cuando proceda, el Ministerio Público promoverá la designación de un tutor especial que represente a las víctimas del delito, al que sin motivo justificado renuncie a su empleo o solicite licencia sin goce de sueldo o se coloque dolosamente en estado de insolvencia con el objeto de eludir el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias. En nuestro Código Penal de Veracruz, capítulo 2, nos dice en omisión de cuidado el artículo 135, al que abandone a una persona incapaz de valerse por sí mismo, teniendo la obligación de cuidarla, se le impondrá de 1 mes a 5 años de prisión y multa hasta de 40 veces el salario mínimo. El otro tema es sustracción o retención de menores o incapaces. Ok, quedamos que la sustracción de menores es un delito que consiste en el traslado de una persona menor de edad de su lugar de residencia habitual sin consentimiento del otro progenitor o de las personas o instituciones a las cuales estuviese confiada su guarda o custodia. La retención de una persona incapaz o menor de edad incumpliendo gravemente el deber establecido por resolución judicial o administrativa. También existe sustracción de menores si se produce la retención de un menor incumpliendo gravemente el deber establecido por resolución judicial o administrativa. En el Código Penal de Veracruz se encuentra en el capítulo 2, artículo 206. Al familiar de un menor de 12 años de edad o de un incapacitado de comprender o al que por instrucciones de aquel lo sustraiga de la custodia o guarda de quien legítimamente la tenga
o bien lo retengan sin la voluntad de éste, se le impondrán de 1 a 6 años de prisión y multa hasta de 40 veces el salario mínimo. Bueno, vamos con el otro tema, es tráfico de menores. Este delito en que ocurre quien entrega a otra persona, un hijo, descendiente o cualquier menor, aunque no concurra relación de filiación o parentesco, a cambio de compensación económica y eludiendo los procedimientos legales de la guarda, acogimiento o adopción, con la finalidad de establecer una relación análoga a la filiación. También se castiga penalmente al que recibe el niño y, en su caso, al intermediario. Cometa el delito de tráfico de menores quien traslade a un menor de 16 años de edad o lo entregue a un tercero de manera ilícita, con el propósito de obtener un beneficio económico. Quienes ejerzan la patria potestad o custodia sobre el menor aunque no haya sido declarada. Los antecedentes y límite de grado, los parientes colaterales y por afinidad hasta el 4º grado, así como cualquier tercero que no tenga parentesco con el menor. La persona o personas que reciban al menor se les impondrá una pena de 3 a 10 años de prisión y de 400 a 1000 días de multa. El último tema es delitos contra la filiación y el estado civil. En el Código Penal de Veracruz, capítulo 3, tenemos delitos contra la filiación y el estado civil, artículo 207. Se impondrá prisión de 6 meses a 4 años y multa hasta de 40 veces el salario mínimo al que, con el fin de alterar la filiación o el estado civil, 1. Inscriba o haga inscribir en el registro civil a una persona con una filiación que no le corresponde. 2. Omita la inscripción teniendo dicha obligación. 3. Mediante ocultación, sustitución o exposición de un recién nacido pretenda liberarse de las obligaciones derivadas de la patria potestad. Y 4. Usurpe el estado civil o la filiación de otro con el fin de adquirir derechos de familia que no le corresponden. Y también tenemos el artículo 208 referente a la bigamia. Al que contrajere nuevo matrimonio sin hallarse legítimamente disuelto el anterior, se le impondrá de 6 meses a 5 años de prisión y multa de 80 veces al salario mínimo. Las mismas sanciones se aplicarán al otro contrayente si conocía el impedimento al tiempo de celebrarse el matrimonio. Les expondré acerca de los subtemas los cuales me corresponden, empezando por bigamia. La bigamia es el acto y estado de una persona que contrae un segundo matrimonio, estando ya casada. Es un vocablo formado a partir de las palabras de origen griego bis, que significa 2 veces, y gamia, gamos, matrimonio, por lo que en su sentido etimológico equivale a matrimonio doble. ¿Qué es el delito de bigamia? En derecho penal, el delito que comete una persona cuando contrae nuevo matrimonio sin haber sido disuelto el anterior. ¿Quién puede denunciar la bigamia? Para demostrar bigamia solo es necesario denunciar ante el Ministerio Público el hecho, comprobándolo con las respectivas actas de matrimonio. Tanto la bigamia como el adulterio son delitos que se dan por querella, es decir, la parte ofendida debe hacer la denuncia, no puede ser un pariente o el abogado. Hablando sobre el adulterio, este se refiere a la unión sexual de 2 personas cuando uno o ambas están casados con otra persona, cometiendo de esta manera una infidelidad. ¿Qué quiere decir la palabra adulterio? Significa relación sexual voluntaria entre una persona casada y otra que no sea su cónyuge. ¿Cuántos años de cárcel por adulterio? Hasta ahora, la norma establece una pena de hasta 2 años de prisión
y suspensión de derechos civiles hasta por 6 años a quien cometa adulterio. Hablando sobre los matrimonios ilegales, dice: la denominación de matrimonios ilegales es aquella que se da cuando el matrimonio se contrae sin sujeción a la legalidad vigente de cada país para contraer matrimonio. ¿Qué tipo de delito es el matrimonio ilegal? Delito contra el Estado civil que se concreta cuando dos personas contraen matrimonio, sabiendo ambos que existe impedimento que causa su nulidad absoluta. Delito de contraer matrimonio, dos personas que saben que hay impedimento legal que lo hace nulo. También les voy a hablar acerca del incesto. El incesto, del latín incestus, es decir, incasto, no casto, es la práctica de relaciones sexuales entre individuos muy próximos por consanguinidad, o sea, parentesco biológico o consanguíneo. Se califican como incestuosas en todas las culturas a las relaciones sexuales entre hermanos, entre madres o padres y sus hijos, entre tíos y sobrinos, entre abuelos y nietos, y así todos los ancestros consanguíneos con sus descendientes. Aunque la consanguinidad es menor, en muchas culturas se consideran también incestuosas las relaciones sexuales entre tíos, primos y sobrinos. ¿Dónde se permite el incesto? China, Japón y Rusia son otras naciones donde las relaciones incestuosas no están penadas, pero el matrimonio civil tiene restricciones. En otros países sí se acepta, aunque son matices. En Suecia está permitido el matrimonio entre hermanastros que tengan a un padre en común. También les voy a exponer acerca del maltrato en general. Constituye todo acto físico, sexual, emocional, económico o psicológico que influya sobre otra persona, así como toda amenaza de cometer tales actos, lo cual incluye cualquier comportamiento que asuste, intimide, aterrorice, manipule, dañe, humille, culpe, lesione o hiera a alguien. ¿Cuáles son sus tipos? Existen muy diversos tipos de maltrato infantil, por ejemplo, maltrato físico, negligencia, abuso sexual, maltrato emocional, mendicidad, corrupción, explotación laboral, maltrato prenatal, síndrome de Munchausen por poderes, maltrato institucional, cada uno de los cuales tiene su propia definición. Si nos referimos acerca del maltrato infantil, este ha sido un conflicto que ha persistido desde los pueblos y civilizaciones de la antigüedad, en que se utilizaban a los niños, niñas y adolescentes para realizar sacrificios y rituales. Sin embargo, según ese texto, no hace tanto tiempo que la sociedad obtuvo control sobre el abuso de las personas menores de edad. En los Estados Unidos se creó una organización la cual se dedicó a ayudar niños desamparados, y la misma fue conocida como Movimiento Bienestar de la Infancia. Además, surgieron otras organizaciones contra el maltrato infantil, tal como la Sociedad Neoyorquina para la Reforma de los Delincuentes Juveniles en 1825, cuyo propósito fue ayudar a niños maltratados y abandonados por padres o familiares. Existen distintos tipos de maltrato infantil, fuera del maltrato infrafamiliar, como jardines de infantes, escuelas o clubes deportivos. Es por eso que también existen distintos tipos de maltratos. Por ejemplo, maltrato físico, abuso sexual, maltrato emocional, abandono emocional, síndrome de Munchausen, maltrato institucional. Por último, también les voy a comentar acerca de la inducción a la mendicidad. Esta dice que es la práctica de pedir limosna para que la mendicidad,
tenga lugar, tiene que haber dos partes, el mendigo y el que da, que es considerado como benefactor. Esta práctica puede generar una serie de interacciones simbológicas, psicológicas, materiales o emocionales. Esta actividad incluye a todas las personas cuya situación social es la desigualdad social y económica, y por tanto la pobreza, el desempleo y el desarraigo por carecer de ingresos para vivir. La mendicidad es un contexto religioso, también puede ejercerse por voluntad propia, como en el caso de las órdenes mendicantes. ¿Cuáles son las causas de la mendicidad? La mendicidad es común a todos los países, sociedades y economías. Puede llegar a alcanzar un grado cruento en el tercer mundo. La desigualdad social, el desempleo, explotación laboral, diversos accidentes, migraciones, la avanzada edad, el vagabundeo y autoabandono, las enfermedades mentales e incluso la negativa a recibir ayuda son algunos de los motivos más frecuentes. Además, la mendicidad infantil es la que más se intenta frenar desde las autoridades gubernamentales, ya que ésta afecta a menores. Pero, ¿qué significa la mendicidad obligada? El delito de trata de personas se encamina a esclavizar seres humanos con el fin de obtener beneficios de diversos índoles. Uno de los fines de este delito es la mendicidad forzada, conducta que se encamina a obligar a una persona a pedir dinero en diversos escenarios, denigrándolos con la intención de generar en ellos un aspecto que provoque pena y con ello se generen mayores ganancias. Estos han sido mis subtemas, espero hayan sido claros. Muchas gracias. Buenas tardes, soy María de los Ángeles López Correa, de la licenciatura en Derecho de la materia Derecho Penal 2, que imparte la licenciada Fidelia Hernández Rodríguez. Nos tocó ver la unidad 4 y 5, pero yo me voy a enfocar más a lo que es el título de mi profesión. Delito, abogados, defensores y litigantes. En el Código Penal indica que los abogados están sujetos a responsabilidades penales por los delitos y faltas que cometen en el ejercicio de su profesión. La pena es de 2 meses a 2 años ser privado de su derecho de ejercer la abogacía en su caso y privación definitiva. Primero, antes que nada, debemos estar por entendidos de lo que es y lo que conlleva ser abogado. Así como un doctor se encarga de nuestra salud y bienestar, el abogado se encarga de nuestra protección a la integridad patrimonial y la libertad, entre otros. Sin embargo, el haber estudiado leyes no te exime de las responsabilidades con ellas. Así que hoy conoceremos cuáles son los delitos que los abogados, defensores y litigantes pueden realizar entre doloso o culposamente. El abogado, como cualquier profesión, deberá cumplir las normas penales y deontológicas, tanto en aras de un ejercicio litigante ético de la profesión como la intención de proyectar una imagen de la profesión a la sociedad de la honestidad y respeto con los principios legales y éticos que generan la confianza necesaria de los ciudadanos. La licenciada Fidelia nos puso y nos explicó muy amplio lo que es el artículo 251 y 252 del Código Penal. ¿Sí? Pero a mí me gustaría enfocarme qué otros delitos podemos caer nosotros como abogados, ¿sí? Podemos cometer más bien. Según lo mencionado, los actos con relevancia penal que pueden cometer los abogados son los siguientes: delito de falsificación de documentos, artículo 279, 283A. Este delito puede ser cometido tanto en documento público como privados. Estos delitos delictivos podrán darse tanto en procesos judiciales como prueba de sus pretensiones, como en la vía extrajudicial. La falsedad de documental puede haber sido